Bienvenidos a todos al canal Testimonio de Escrituras, donde estudiamos la doctrina bíblica, partiendo de procesos de verificación y validación rigurosos, tomando a Cristo como nuestra cabeza doctrinal, a los profetas hebreos y a los apóstoles como subordinados a la cabeza que es Cristo. Sí, obviamente utilizamos herramientas como ustedes pueden ver en el canal de verificación y validación, ciencia de la justicia, proceso testimonial, porque esa es la manera en que la Biblia nos enseña que podemos extraer el mejor aceite, el aceite más puro de las mismas escrituras bíblicas, que son un libro bastante complejo, es un arma de dos filos. Hay que tener cuidado porque ahí también se pueden extraer lo que vamos a ver, doctrinas de error. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta oportunidad, tómese el tiempo, tómese la calma para estudiar con nosotros con respecto a las doctrinas de error, de hombres, de demonios y la sana doctrina. Entonces, vamos a iniciar una pequeña introducción. La doctrina es la base fundamental donde el ser humano cimienta su existencia, ser y sentido. Miren, importante esto, base fundamental. Donde el ser humano cimienta su existencia, ser y sentido de la existencia. ¿Sí? Todo pensamiento, palabra y obra que produce el ser humano está basado en sus procesos de aprendizaje, en lo que ha aprendido, en su doctrina. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces si la doctrina que tiene un individuo es errada, humana o de procedencia de religiones paganas y sincretismos religiosos? El resultado de tener doctrinas erradas, humanas y de religiones paganas y sincretismos religiosos, que es la doctrina de demonios, en la mente humana es la producción de creencias, pensamientos, juicios y conclusiones erradas, humanas y de demonios. Dogma, la dosa, que nos hablan los griegos, que son creencias sin fundamento, pensamientos sin fundamento, conclusiones sin fundamento. No, yo creo porque sí, por pura aproximación doctrinal, ideológica o filosófica. No, porque tal persona me pareció como coherente, como seria, entonces pues yo le creo. Y así no funciona este asunto, mis amados. Comenzando porque nosotros debemos comenzar por la piedra angular que es Jesucristo, después pasar por los profetas hebreos, por los apóstoles, que son el fundamento, ¿sí? Pero la piedra angular es Jesucristo y después edificar sobre esto, que ahí es donde traemos obviamente la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de la ciencia moderna, de sus múltiples disciplinas, para empezar a entender mucho mejor y los conceptos que están en la Biblia. Hacer mejores mapas conceptuales, mapas temáticos, para poder tener la mente de Cristo. Siempre yendo a las categorías de pensamiento y cosmovisión de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí partimos. A continuación vamos a realizar un estudio, investigación y análisis sobre el concepto doctrina. ¿Qué tipos de doctrina nos presenta el testimonio bíblico? Su importancia en la sobreedificación de la fe, y exploraremos herramientas efectivas y eficaces para la construcción adecuada de doctrinas que nos conduzcan a la verdad. Que ustedes ahí tienen ya estudios con respecto a Jesucristo, con la doctrina de la verdad, la ciencia en relación con la verdad, el conocimiento en relación con la verdad. Ahora vamos a ver la doctrina con relación al conocimiento de la verdad. Recordando que el deseo que tiene Dios con la humanidad, como la idea que expresa el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, es que los hombres sean salvos de su propia ignorancia, sean salvos del sistema, mundo, ¿sí? Que no queden atrapados en el amor al dinero y el amor al poder, la codicia, y también seamos salvos de la muerte eterna, ¿no? Que ese sería ya el definitivo después, pero nos podemos salvar conscientemente. Como todo estudio aquí en el canal, estudio y análisis etimológico del concepto doctrina. A continuación se presenta el estudio etimológico del concepto doctrina, tanto en hebreo antiguo como en el griego koine, que son las dos lenguas bases del mensaje bíblico. Hebreo, legash, raíz, que significa tomar o recibir. Jesús decía, yo no les puedo echar vino nuevo en odres viejos. Ustedes no pueden tomar ese vino nuevo, no pueden recibirlo, ¿sí? En odres viejos, porque les reviento el odre. Odre nuevo para vino nuevo.
Significados: enseñanza, instrucción, doctrina. Implica la recepción de sabiduría, datos, información y experiencias, verificadas y no verificadas. Y ahí es donde vienen pues los diferentes tipos de doctrina, los 4 tipos de doctrina bíblica: doctrinas de error, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios y la sana doctrina. Uso bíblico: utilizado en contextos educativos y morales para describir la enseñanza recibida de Dios o de un maestro. Importante resaltar que el único maestro de la verdad es el Cristo. Él mismo lo dice: no llaméis maestros a nadie, porque a maestro hay uno solo, y es el Cristo. En el Evangelio de Mateo él hace referencia a esto, y también en el Evangelio de Juan hace mucha referencia con decir: yo soy la verdad, yo soy el camino. Uso de la Biblia hebrea: veámoslo en Proverbios 4:2, porque os doy buena enseñanza, legash, no desampares mi ley. Deuteronomio 32:2, caiga como la lluvia mi enseñanza, legash, destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre la grana y como gotas sobre la hierba. Mi discurso, Dios también hablando de su discurso. Importante eso. Griego: didache o didascalia. Raíz: didasco, que significa enseñar. Significados: didache, enseñanza. Doctrina se refiere a la acción de enseñar o la enseñanza misma. Didascalia: enseñanza, instrucción, doctrina. Puede implicar una estructura más formal de enseñanza, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que tiene todas las metodologías comprobadas, ¿sí?, históricamente y metodológicamente, desde la neurocognitividad y la psicopedagogía. Jesús, un psicopedagogo excepcional, pues para sostener su enseñanza 2000 años vigente, comunicador como él no habrá otro en la humanidad. Uso bíblico: ambos términos son utilizados en el Nuevo Testamento para describir la enseñanza de Jesús y la instrucción de la fe cristiana. Uso en el Nuevo Testamento: didache, Mateo 7:28, y cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, y tenían por qué, y tenemos por qué admirarnos. Didascalia: ya los apóstoles en 1 Timoteo 4:13, pues como hablan del fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas, cabeza a Jesucristo como piedra angular, obviamente. Obviamente ellos le dan un proceso sistemático, metodológico, psicopedagógico, para poder transmitir el mensaje sin error. La doctrina de Jesucristo sin error, porque los apóstoles, el trabajo es llevar la doctrina de Jesucristo, no su propia doctrina. Olvídense, ellos están totalmente subordinados a la doctrina de Jesucristo. Simplemente nos dan explicaciones de quién es Cristo y su doctrina. Bueno, ambos términos reflejan la importancia de la enseñanza y la transmisión de conocimiento de sus respectivas culturas y contextos, subrayando la función educativa y moral de la doctrina. Relación de la doctrina, la creencia y la mente humana. Fundamental esta relación y entenderla. La relación entre la doctrina, la creencia y la mente humana es un tema de profunda importancia en la comprensión del comportamiento humano y la formación de la identidad individual y colectiva. La doctrina, entendida como un conjunto de enseñanzas o principios que guían la conducta, ¿sí?, como es la conducta a la hora de estudiar, la conducta a la hora de juzgar, la conducta a la hora de observar, la conducta a la hora de producir conocimientos, la conducta a la hora de transmitir información, la conducta a la hora de relacionarnos socialmente, relacionarnos con nosotros mismos. Todo eso interactúa con la creencia. ¿Sí? La doctrina interactúa con la creencia, que es la aceptación de una idea como verdadera, aún sin necesidad de prueba. Que esto se llama aproximación doctrinal, filosófica o ideológica, que es uno de los riesgos del ser humano. Aceptar lo que dice un predicador, lo que dice un filósofo, lo que dice un pensador, entre comillas, que ha construido o mal la doctrina extraída de la Biblia, o ha sacado sus pensamientos desde su propia inteligencia, su propia opinión, su propia experiencia subjetiva. Nosotros somos altamente subjetivos, nos autoengañamos fácilmente y engañamos a otros, consciente e inconscientemente. Esta interacción tiene implicaciones significativas, tanto positivas como negativas, especialmente cuando se consideran doctrinas erradas de hombres y o de demonios que pueden influir en la mente humana de manera perjudicial. Relación entre doctrina y creencia. La doctrina es la base sobre la cual se construyen las creencias.
Cuando una persona asume una doctrina como verdadera, esta se convierte en una creencia que guía sus acciones y pensamientos. Ahora piense una cosa, si usted tiene una doctrina errada y no la corrige, simplemente por su dogma, por su amor a su ignorancia, ¿sí? O el amor a la ignorancia de otros, en las religiones, en las ideas políticas, en las ideas deportivas, pues obviamente pues, sus acciones y pensamientos serán incongruentes y sus resultados pues obviamente serán la muerte espiritual y la muerte eterna. Así de sencillo. La doctrina puede provenir de diversas fuentes como religiones, ideologías políticas, filosofías o incluso sistemas educativos. Todo esto está enmarcado en la Biblia, en la Gran Ramera y Babilonia la Grande, Apocalipsis 17 y 18. De ahí es que tenemos que salir. El Señor dice claramente, sal de ella, pueblo mío. Se lo advirtió a los judíos, Jeremías 50 y 51, no le hicieron caso, les vino destrucción repentina, les destruyó su templo en el año 70, nunca más volverán a ser nación. Lo que tenemos ahorita es el reverdecimiento de la higuera para los tiempos del fin, punto. ¿Sí? Pero su religión muy lejos de la verdad. El judeocristianismo hace parte íntegramente de la Gran Ramera y la Gran Babilonia. ¿Por qué? Porque la única iglesia pues, que va a ser salva por arrebatamiento es la iglesia de Filadelfia. Y vaya y estudie todo a profundidad, desde Apocalipsis 3:7 en adelante, cuál es la característica principal de la iglesia de Filadelfia. Que sigue a Jesucristo a donde sea, hermano. Jesús es su cabeza. Tiene la llave de David bien clara. Guarda las instrucciones de Jesucristo sobre todas las instrucciones que le puedan dar seres humanos o que se puedan extraer de los apóstoles o de los profetas. ¿De acuerdo? Porque las instrucciones de los profetas y de los apóstoles debe estar sustentada en el fundamento de Jesucristo, como piedra angular. La creencia, por su parte, es el estado mental en que se acepta una doctrina como verdadera, a menudo sin cuestionamiento. Dogma, doxa. La relación entre doctrina y creencia es dinámica y mutua. Las doctrinas pueden ser creadas o difundidas para influir en las creencias de las personas, que eso es lo que le gusta al sistema mundo. Infundir. ¿Sí? Mientras que las creencias, una vez establecidas, pueden reforzar la doctrina que las sustenta. Si usted ya la aceptó y la estableció y está errada, vaya y quite eso. Eso le genera una cosa que se llama disonancia cognitiva, genera estrés, genera hasta rabia. ¿Sí? Porque viene otro y le da a usted argumentos sólidos de que su doctrina está mal y le da piedra y usted a defender su propia verdad, su propio autoengaño. Puede reforzar la doctrina que la sustenta. Esta relación es fundamental en la formación de la identidad y la toma de decisiones, ya que las creencias influyen en cómo las personas interpretan y comprenden el mundo y se relacionan con él. Implicaciones de la relación. La relación entre doctrina, creencia y mente humana tiene varias implicaciones claves. Veámoslas, por favor. Formación de la identidad. Las doctrinas y creencias son pilares fundamentales de la construcción de la identidad individual y colectiva. A través de ellas las personas definen quiénes son y cómo se relacionan con el mundo. Guía de conducta. Las creencias derivadas de doctrinas influyen en la conducta y las decisiones de las personas. Por ejemplo, una doctrina religiosa puede guiar a un individuo a su comportamiento moral y ético. Si una doctrina religiosa de suicidio colectivo, bueno, ahí miren los resultados. ¿Sí? De seguir falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. La doctrina de la prosperidad que lo lleva a usted a amar al dinero y el poder del mundo. Las cosas materiales sobre las cosas espirituales. Vaya y lea vaya a Jesucristo, a los apóstoles y a los profetas hebreos. ¿Qué le dice a usted de la doctrina de la prosperidad? ¡Ay, Dios santo! Comunicación y socialización. Las doctrinas y creencias son herramientas importantes en la comunicación y en la socialización. Por eso es que son tan importantes para el mundo, para las religiones. Permiten a las personas compartir valores y normas, facilitando la cohesión social. Cambio y adaptación, pues los cohesionan socialmente, los unen socialmente, pues para crear riqueza a través del trabajo y el esfuerzo de los indoctos, de los más ignorantes, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, y el pueblo, pues aprovechándose de falsas esperanzas y falsas expectativas desde los púlpitos. Cambio y adaptación. La adaptación de las doctrinas y creencias para adaptarse a nuevas realidades es crucial para el progreso y la evolución de las sociedades, lo que no le gusta a los religiosos, a los políticos.
Sin embargo, también puede ser un obstáculo si las doctrinas se vuelven rígidas y no permiten la adaptación a los cientificistas, con su dogma cientificista, ¿sí? Con sus hipótesis y teorías no verificadas y validadas. Simplemente hipótesis y teorías ahí sin fundamento, porque también las tienen. Así como en las religiones hay falsos maestros, falsos profetas, en la ciencia moderna hay falsos científicos. Los ateos son falsos científicos todos. ¿Sí? Y pues decir de los pastores cristianos y judíos y rabinos y eso, el Señor ya les dijo, quitaos de aquí hacedores de maldad, no os conozco. Bueno. Consecuencias positivas, estabilidad y cohesión social. Las doctrinas y creencias pueden proporcionar estabilidad y cohesión social en las sociedades al proporcionar un marco común de valores y normas que no existe en el planeta Tierra, por supuesto, lleno de doctrinas de hombres de error y demonios. Al fin y al cabo, pues él es el príncipe del espíritu del aire, a quien le pertenece este sistema, pues trabaja en doctrinas de hombres, doctrinas de error y doctrinas de demonios todos los días. Y con eso tiene atrapado al 99,9% de la humanidad. Motivación y propósito. Las creencias pueden proporcionar un sentido de propósito y motivación, especialmente cuando están basadas en doctrinas que promueven el bienestar y la justicia. Desarrollo moral y ético. Las doctrinas éticas y morales pueden guiar a las personas a la toma de decisiones justas y responsables, promoviendo un comportamiento ético en la sociedad. Consecuencias negativas. Lo que nos encanta, intolerancia y conflictos. Rusia, todos estos pendejos políticos, les encanta esto. Son ciegos guías de ciegos, los religiosos. Vea los que pelean aquí por doctrina en plataformas como TikTok y YouTube. No, mijo, cuando los apóstoles dicen que nosotros no debemos entrar en esas contiendas y Jesucristo también nos lo dice. ¿Usted quiere ir a juzgar a los religiosos? Tiene que tener la mente de Cristo y argumentar y estar dispuesto a que lo apedreen y lo crucifiquen, vivo. Se lo coman vivo por redes sociales. Las doctrinas y creencias pueden llevar a la intolerancia y conflictos cuando diferentes doctrinas entran en conflicto. Esto es especialmente evidente en situaciones de confrontación religiosa e ideológica. OTAN contra BRICS. ¡Ay, qué lindo! Islam contra judaísmo, judaísmo contra cristianismo, cristianismo contra islam. ¿Sí? La Iglesia Católica en el siglo V, VI, estudie cómo ellos fueron los creadores del Corán, el Vaticano, y se metieron la puñalada ellos solos, solitos. Manipulación y control. Las doctrinas pueden ser utilizadas con fines de manipulación y control, especialmente cuando se difunden de manera coercitiva y se impone una doctrina única, como hizo el Islam, imponer a punta de espada, charia, ¿sí? A la mala, y imponer el Corán. A eso contrató el Vaticano a Mahoma, y le pagaba una millonada. Este hombre era un perverso, mujeriego, borracho, nunca lo dejó de ser. Y es el profeta del Islam, Dios santo. Y a Jesucristo lo tienen allá relegado, porque creen en Jesús como profeta, no como hijo de Dios. Imagínense, hermano. Tienen la verdad relegada como los cristianos con su Pablo, hermano. La iglesia paulina, ¿sí? Igualitos. Rigidez y adaptación. Las doctrinas rígidas pueden impedir la adaptación a nuevas realidades, lo que puede llevar a la inadaptación y estancamiento social, como estamos ahorita. Estamos en involución, ni siquiera en estancamiento. Por eso ya la segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca, porque la sociedad dejó de evolucionar. Estos jóvenes de hoy en día, pobrecitos con su basura, las tonterías que ven por redes sociales. Doctrina cerrada. Las doctrinas cerradas pueden tener consecuencias devastadoras en la mente humana. Estas doctrinas pueden promover creencias falsas que llevan a comportamientos perjudiciales como la discriminación, la violencia o la negación de hechos científicos. Doctrinas cerradas y su impacto en la mente humana. Las doctrinas cerradas son aquellas que promueven creencias falsas o perjudiciales. Estas doctrinas pueden tener un impacto negativo en la mente humana de varias maneras. Desinformación. Las doctrinas cerradas pueden propagar desinformación, lo que lleva a la aceptación de ideas falsas y la toma de decisiones basadas en información incorrecta. ¿Cómo son las decisiones basadas en información incorrecta? Camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Estigmatización y discriminación. Algunas doctrinas cerradas pueden promover estigmatización y discriminación contra grupos específicos basados en creencias falsas sobre ellos.
Los musulmanes en África persiguiendo a los cristianos. Los cristianos matando a los científicos. No, esto es un sancocho, hermano. Los comunistas contra los capitalistas. Los hinchas de un equipo contra otros. Qué ridículos, qué inmadurez, qué estupidez. Violencia y conflicto. Las doctrinas cerradas que promueven la superioridad de un grupo sobre otro pueden llevar a la violencia y al conflicto, como se ha visto en numerosos casos históricos. Los deportivos, por favor. Qué estupidez. Qué estupidez. El fútbol es hermoso, pero fuera de los escenarios, mi hermano. En los parques, para la integración humana. No para crear equipos y negocio. La ciencia del deporte, la religión del deporte. Negación de la ciencia. Algunas doctrinas cerradas pueden negar hechos científicos, lo que puede tener consecuencias graves, como la negación del cambio climático o la vacunación. ¿Sí? Obviamente, pues aquí hay que tener cuidadito, porque hay bien y mal. Es lo mismo que en el cambio climático hay bien y mal. ¿Sí? Conclusión. La relación entre la doctrina, la creencia y la mente humana es compleja y multifacética. Mientras que las doctrinas y creencias pueden proporcionar estabilidad, motivación y un marco moral, también pueden llevar a la intolerancia, a la manipulación y el estancamiento. El árbol es conocido por su fruto. Veamos el árbol social de la humanidad. Pura intolerancia, pura manipulación y puro estancamiento, y estamos en involución. Es crucial, por tanto, que las doctrinas sean cuidadosamente evaluadas y que las creencias se mantengan abiertas al cuestionamiento y a la adaptación, por supuesto, renovando nuestro entendimiento, plasticidad neuromental, neurocognitiva, por favor. Es una orden de Jesucristo, odre nuevo para vino nuevo. ¡Ay, santo de Israel! En última instancia, la salud mental y social depende de la capacidad de las personas para discernir entre doctrinas verdaderas y erradas y para mantener una mente abierta y crítica. Categorías y tipos de doctrinas según las escrituras bíblicas. El ser humano, en el transcurso de su historia, ha estado transmitiendo información y datos de una generación a otra. Los riesgos de esta transmisión de información y datos son los vicios inherentes a la naturaleza humana, como mentir, adulterar el testimonio, entender mal la información o sincretizar. Las escrituras bíblicas aportan información sobre las categorías y tipos de doctrinas que están presentes en la formación y educación del ser humano. Y de su buena categorización y entendimiento depende el camino de madurez espiritual del discípulo de Cristo. A continuación se hace relación de las principales categorías doctrinales. Categorías doctrinales según la fuente. Las escrituras bíblicas ofrecen 4 categorías doctrinales de las que parten los datos, información y experiencias comunicados y enseñados a la humanidad. La Biblia presenta esta categorización principal partiendo de tipos de fuente donde se produce la información y los datos. Doctrinas de hombres. El concepto de doctrinas de hombres en los textos bíblicos se refiere a sistemas de enseñanzas que se originan en ideas, tradiciones o normas humanas, en lugar de principios universales o trascendentales que provienen de Dios por medio de Jesucristo. En griego bíblico, doctrina aparece como didache o didascalia, términos que implican instrucción o formación. Esta categoría se destaca por su tendencia a sustituir las enseñanzas auténticas de Dios por medio de Cristo con normas y prácticas creadas por seres humanos. La construcción de templos es un caso claritico del cristianismo, que estas prácticas creadas por seres humanos que nunca fueron instruidas por Jesucristo, porque en ninguno de los evangelios ni en el libro de Apocalipsis nos dice de qué tamaño debemos hacer los templos, sus púlpitos, cuántas personas deben estar en alabanza, cuántos en ujieres. No. Bueno. En pasajes como Mateo 10, 15, 19 y Marcos 7, Jesús critica a los líderes religiosos por enseñar doctrinas de hombres que invalidan los mandamientos e instrucciones de Dios. Citando a Isaías para subrayar, la adoración basada en tales doctrinas es inútil. No tiene ninguna coherencia espiritual con Cristo. Marcos 7, 8 también señala cómo los líderes religiosos abandonaron el mandamiento de Dios por seguir sus propias tradiciones. Misná, los fariseos; Talmud babilónico, los fariseos; Talmud de Jerusalén, los fariseos; tradiciones de los ancianos, los fariseos; interpretaciones halágicas, fariseos; saducean, halakna, los saduceos; la Torah oral, los fariseos; y el rechazo de la resurrección, los saduceos. Ahí tienen ustedes el problemita delicado que tenían los judíos gracias a estas dos escuelas hipócritas, falsas sinagogas de Satanás. Desde una perspectiva analítica, estas doctrinas reflejan un fenómeno sociocultural donde las prácticas colectivas se institucionalizan adquiriendo una autoridad que puede superar la reflexión racional y espiritual de la verdad de Dios por medio de Cristo, lo que llaman el culto racional. Este enfoque humano
lleva a la rigidez normativa que obstaculiza el pensamiento crítico y la conexión con la doctrina y mente de Cristo. En esta congregación, en esta iglesia, hacemos las cosas así, punto, porque lo dice el pastor. ¡Ay! Pobrecito ese pastor. ¡Ay! Cuando le toca enfrentarse al maestro de maestros. Se observa un patrón en el cual estas tradiciones humanas se perpetúan por conveniencia, costumbre o poder, sin una revisión constante de su validez frente a la doctrina de Cristo. La Biblia es muy concreta en el riesgo inminente para el ser humano como individuo y especie al apoyarse en su propia inteligencia, prudencia y opinión, lo que puede originar ideologías humanistas que pretenden sustituir el mandamiento, instrucciones y doctrina de Dios por medio de Jesucristo. Además, la doctrina de hombres puede y debe ser vista como una manifestación de la tendencia humana a crear estructuras y sistemas que, aunque inicialmente pueden tener buenas intenciones, pueden degenerar en formas de control y manipulación. Esta dinámica es evidente en la historia de la comunidad judía y cristiana, donde tradiciones y prácticas humanas han sido a menudo elevadas a la categoría de doctrinas inmutables, eclipsando la verdad revelada en las Escrituras. Escritos de los padres de la iglesia como San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, San Atanasio y San Gregorio Magno, los credos como el credo de los apóstoles, el credo niceno constantinopolitano y el credo de Atanasio, los concilios ecuménicos tales como Nicea I, Constantinopla I, Éfeso y Calcedonia. Durante la Reforma Protestante, documentos como la 95 Tesis de Martín Lutero, la Confesión de Habsburgo y la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. La teología católica romana se ha consolidado a través del catecismo de la Iglesia Católica, los documentos papales y el derecho canónico. Movimientos y denominaciones modernas como el pentecostalismo, el bautismo, el metodismo, el anglicanismo, las iglesias evangélicas y la ortodoxia oriental. Todas hijas de una sola ramera, mi hermano. Confesiones y credos modernos como la Declaración de Fe de Lausanne, la Declaración de Manila y la Declaración de Fe de Chicago sobre la inerrancia bíblica, otro dogma de fe terrible para la verdad de Jesucristo. Obras teológicas y escritos clásicos como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que fue un buen pensador, no más, pero como teólogo, es que la teología no sirve para nada. Las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y las confesiones de San Agustín. Todo esto no es más que doctrinas de hombres y reinterpretaciones sin la mente y el espíritu de Cristo. El pasaje de Mateo 15:9 es particularmente esclarecedor, donde Jesús cita a Isaías para enfatizar que la adoración basada en doctrinas humanas es en vano. Esta crítica no solo se dirige a las prácticas religiosas de la época, sino que también sirve como un llamado a la reflexión para las generaciones futuras. La advertencia de Jesús subraya la necesidad de discernir entre las enseñanzas que provienen de la tradición humana y aquellas que son verdaderamente inspiradas por Dios. En el contexto de Marcos 7:8, se observa cómo los líderes religiosos, en su deseo de mantener y perpetuar sus propias tradiciones, terminan abandonando los mandamientos de Dios. Este comportamiento refleja una dinámica más profunda, la tendencia humana a priorizar la estabilidad y la continuidad sobre la verdad y la justicia. No, ¿qué va? La doctrina de hombres, en este sentido, no solo es una desviación de la verdad, sino también un obstáculo para el crecimiento espiritual y la transformación personal. En resumen, la doctrina de hombres es un concepto bíblico que nos recuerda la importancia de discernir entre las enseñanzas que provienen de la tradición humana y aquellas que son verdaderamente inspiradas por Dios por medio de Cristo. Esta distinción es crucial para evitar la rigidez normativa, fomentar el pensamiento crítico y mantener una conexión auténtica con los valores más profundos de nuestra fe, en Cristo Jesús. La responsabilidad individual y colectiva de discernir y promover la verdad es esencial para asegurar que nuestra adoración y prácticas mentales y espirituales no sean en vano, sino que reflejen verdaderamente la voluntad de Dios que está en Cristo Jesús. Veamos ahora la doctrina de error. La más difícil de discernir de todas. La doctrina de error se refiere a enseñanzas falsas que desvían a las personas de la verdad revelada de las Escrituras, que Cristo valida y verifica como máxima autoridad canónica y doctrinal. Esto no le gusta mucho a los cristianos, y menos a los judíos, obviamente. Estas doctrinas están caracterizadas por su capacidad para engañar y llevar a los creyentes a adoptar creencias y prácticas incorrectas. El apóstol Juan menciona en 1 Juan 4:6 que la
distinción entre el espíritu de verdad y el espíritu de error es crucial para discernir la doctrina sana y correcta de las doctrinas manipuladas, inferenciales, teológicas, hermenéuticas y falsas. En 2 de Pedro 2.1 se advierte sobre los falsos maestros que introducirán herejías destructoras, mientras que en 2 de Timoteo 4.3.4 Pablo predice que las personas buscarán enseñanzas que se acomoden a sus propios deseos. Adaptándose de la verdad, apartándose de la verdad y volviéndose hacia fábulas. Estos pasajes destacan la necesidad de estar vigilantes contra doctrinas de error. En el griego bíblico, el término plane, que significa desviación o engaño, acompaña a doctrina, didascalia, para describir enseñanzas que distorsionan la realidad o la verdad. Este tipo de enseñanza puede surgir de errores no intencionados o de manipulación deliberada, con implicaciones tanto éticas como epistémicas de conocimiento. Un ejemplo clave se encuentra en Efesios 4.14, que advierte contra ser influenciados por enseñanzas inconsistentes o estratégicamente diseñadas para confundir. Desde una óptica crítica, las doctrinas de error pueden y deben analizarse como resultado de procesos cognitivos limitados, que todos lo tenemos. Sesgos de confirmación, falta de pensamiento crítico y falta de ciencia aplicada en procesos de verificación y validación doctrinal. Esta enseñanza suele proliferar en contextos donde la información es escasa, el autoritarismo ideológico y religioso prevalece las emociones reemplazan el razonamiento lógico, el culto racional. La promoción de tales ideas puede tener impactos sociales graves, incluyendo la fragmentación de comunidades y el refuerzo de creencias perjudiciales. Además, la doctrina de error no solo afecta a individuos, sino que también puede socavar la integridad de la comunidad como un todo. Cuando los creyentes son engañados por doctrinas falsas, la unidad y la coherencia de la fe se ven comprometidas. Esto puede llevar a divisiones internas, conflictos y una pérdida general de credibilidad y autoridad de la comunidad. La advertencia de Juan en 1 de Juan 4.6 es particularmente relevante, ya que subraya la necesidad de discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo lo discierne usted si no tiene la mente de Cristo? Esta distinción no solo es una cuestión mental y espiritual, sino también una responsabilidad ética y moral. Los creyentes deben estar atentos a las enseñanzas que reciben y asegurarse de que éstas están alineadas a la doctrina y mente de Cristo, como hacían los de Berea, sin ningún problema. En 2 de Pedro 2.1, la advertencia contra los falsos maestros que introducen herejías destructoras resalta la importancia de la autenticidad y la integridad en la doctrina, que solo se logra por medio de la ciencia de justicia bíblica y el proceso testimonial con sus criterios rigurosos de verificación y validación. Estos falsos maestros no solo propagan errores, sino que también causan constantemente por 19 siglos un daño duradero a la fe y a la vida espiritual de los creyentes. Le hace el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, por favor. La reunión de Pablo con los obispos en Mileto, registrada en Hechos 20, 17, 38, es un evento significativo en que el apóstol ofrece una advertencia solemne y profética sobre el futuro de la comunidad y la doctrina cristiana. Este encuentro tuvo lugar alrededor del año 56 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero de Pablo, mientras se dirigía a Jerusalén para el Pentecostés. En Mileto, Pablo convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y creo que fueron muchos más de otras ciudades, para ofrecerles una despedida y exhortación final. Comienza recordándoles su conducta ejemplar durante los 3 años que pasó con ellos, destacando su humildad, lágrimas y pruebas enfrentadas a causa de las intrigas de los judíos. Segunda de Corintios 11, 28, Primera de Tesalonicenses 2, 9, 12. Pablo enfatiza que no había rehuido, declarándoles todo el consejo de Dios, y que ahora estaba libre de la sangre de todos, porque no había escatimado en enseñarles la doctrina de Cristo. Hechos 20, 20, 21, Gálatas 1, 11, 12. Luego Pablo les advierte sobre los peligros inminentes, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, para que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos, entre esos obispos ancianos, ya se levantaba, y se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya sabe quiénes son estos, la patrística cristiana, ¿no? Ahí está. Todos los obispos la embarraron, hermano. Hechos 20, 29, 30. Aquí Pablo acusa directamente a algunos por los apóstoles. Algunos de estos obispos de comenzar a desviar la doctrina de Cristo enseñadas por los apóstoles. Todos terminaron en esa desviación, impulsados por el amor del dinero y el poder. ¿Qué más seduce al ser humano?
Pablo les insta a vigilar, recordando que durante 3 años no cesó de advertirles con lágrimas, 2 Timoteo 4, 3, 4. Les encomienda a Dios y la palabra de su gracia, la cual puede edificarlos y darles herencia con todos los santificados, Efesios 1, 14, Hechos 20, 32. Además, Pablo confirma su ejemplo de trabajar en sus propias manos para sus necesidades, evitando ser una carga financiera para la iglesia, muy importante. 1 Corintios 9, 12, 2 Corintios 11, 9. Y le recuerda las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado dar que recibir, Hechos 20, 35, 2 Corintios 9, 7. Esta reunión subraya la preocupación de Pablo por el futuro de la comunidad y la necesidad de líderes vigilantes y fieles que no los hubo. No los hubo. Su advertencia sobre la apostasía es profética, anticipando las desviaciones doctrinales y prácticas que comenzarían a surgir desde el primer siglo después de Cristo por los obispos y mal llamados padres del cristianismo, muchas veces motivados por la búsqueda de poder y ganancias materiales. 2 Pedro 2, 1, 3, Judas 1, 4. Este episodio refleja la constante lucha por mantener la pureza doctrinaria y el compromiso con los principios fundamentales de la doctrina de Cristo, frente a las tentaciones y corrupciones internas y externas. La exhortación de Pablo en Miletos sigue siendo relevante como un llamado a la integridad y la vigilancia dentro de la comunidad. 1 Timoteo 4, 16, 2 y 2 Timoteo 3, 1, 5. En resumen, la doctrina de error es un concepto bíblico que nos recuerda la importancia de discernir entre las enseñanzas falsas y verdaderas. ¿Cómo lo hacemos si no pedimos la mente de Cristo? Pregunto yo nuevamente. Esta distinción es crucial para evitar el engaño, fomentar el pensamiento crítico y mantener una conexión real con la doctrina y mente de Cristo. La responsabilidad individual y colectiva de discernir y promover la verdad es esencial para asegurar que nuestra fe y prácticas mentales y espirituales no sean engañosas, sino que reflejen verdaderamente la voluntad de Dios, que se ve reflejada claramente en la doctrina y conducta perfecta de Cristo. Doctrinas de demonios, complejísima de entender. La doctrina de demonios implica enseñanzas inspiradas por religiones paganizadas y sincretismos religiosos antiguos y modernos. Realmente es eso. Sí, obviamente que sabiendo que estas religiones las construye Satanás, obviamente el adversario, que busca apartar a las personas de la doctrina de Cristo. Esta categoría de doctrina es esencialmente perniciosa porque no solo es falsa, sino que también tiene un origen en el ramerismo religioso del mundo entero. En 1 Timoteo 4:1, Pablo advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apocalipsis 2:14 menciona la doctrina de Balaam como un ejemplo de enseñanza corrupta que induce a la inmoralidad y la idolatría. Asimismo, 2 Corintios 11, 13, 15, describe a falsos apóstoles y ministros de justicia que se disfrazan como apóstoles de Cristo, siguiendo el ejemplo de Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Aquí entra todo tipo de categorías y prácticas místicas, esotéricas, agoreras, idólatras, categorías de pensamiento y cosmovisión de religiones mesopotámicas, babilónicas, cananeas, egipcias, persas, greco-romanas, de nueva era, satanismo, ocultismo, gematría, cábala, congregación en templos hechos por hombres, reunirse más de 3 personas y oraciones en público. El término daimonion en griego, usado para demonio, denota entidades asociadas con fuerzas negativas e influencias que contraviernen la moralidad y el orden social establecido por Dios. En combinación con doctrina, didascalia, como en 1 Timoteo 4:1, el concepto apunta a enseñanzas que promueven comportamientos antisociales, irracionales o destructivos, atribuyendo su origen a fuentes no humanas. En su análisis secular, estas doctrinas pueden entenderse como la personificación de ideas que amenazan la estabilidad de un grupo o individuo, atribuidas a fuerzas externas para explicar su impacto negativo. Este fenómeno refleja cómo las sociedades externalizan el origen de ideas percibidas como peligrosas o inmorales, asumiéndoles una causa sobrenatural para reforzar su rechazo. En términos cognitivos, estas enseñanzas podrían ser vistas como narrativas ideológicas, que en su mayoría son así, diseñadas para manipular o sembrar miedo. Enfoque histórico como el tema del infierno, ¿no? El infierno de Dante Alighieri, católico, ¿sí? Enfoque histórico del sincretismo religioso y para crearle Dios es misericordioso, purgatorio. Enfoque histórico del sincretismo religioso. El sincretismo religioso, especialmente perpetuado por la apostasía judía, al sumar doctrinas de religiones paganas mesopotámicas, egipcias, cananeas, persas y babilónicas en su estadía en la tierra prometida y Babilonia en su exilio,
Es un fenómeno histórico que ha influido profundamente en la formación de doctrinas religiosas. Durante el exilio babilónico, los judíos se vieron expuestos a diversas religiones y prácticas paganas, lo que llevó a un proceso de sincretismo donde elementos de estas religiones fueron incorporados en la fe judía y puestas en la Torá por la pluma mentirosa de los escribas. Leer Jeremías 8:8. Este proceso no solo afectó la verdad del Padre, sino también las categorías de pensamiento y cosmovisión judía. En mismo modo, la apostasía cristiana es su unión con doctrinas de las religiones grecorromanas durante el periodo helenístico y romano. También ha dejado una huella significativa. La cristianización del Imperio Romano implicó la adopción de muchos elementos culturales y religiosos paganos, lo que llevó a un sincretismo que ha persistido hasta la actualidad. Este proceso ha sido tanto un factor de unidad como de división entre el cristianismo, ya que ha dado lugar a diversas interpretaciones y prácticas que entran en conflicto con la doctrina original y verdadera de Cristo. Análisis crítico. Desde una perspectiva crítica, la doctrina de demonios puede y debe ser vista como una manifestación de la tendencia humana a integrar y adaptar elementos externos a la doctrina de Cristo, lo que lleva a la corrupción y desviación de la verdad original de Dios por medio de Cristo. Este fenómeno histórico subraya la necesidad de una constante revisión y discernimiento de las doctrinas que se producen dentro de las comunidades cristianas desde el siglo I después de Cristo. La responsabilidad individual y colectiva de mantener una fe auténtica y resistente en Cristo Jesús y tener un sumo cuidado de las influencias externas, esto es crucial para evitar la apostasía y el engaño. En resumen, la doctrina de demonios es un concepto bíblico que nos recuerda la importancia de discernir entre enseñanzas falsas y verdaderas, especialmente aquellas que tienen un origen en el sincretismo religioso y el ramerismo. Esta distinción es crucial para evitar el engaño, fomentar el pensamiento crítico y mantener una conexión auténtica con la doctrina de Cristo. La responsabilidad individual y colectiva de discernir y promover la verdad es esencial para asegurar que nuestra fe y prácticas mentales y espirituales no sean engañosas, sino que reflejen verdaderamente la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Continuemos. La sana doctrina. La sana doctrina se refiere a enseñanzas saludables y correctas que están en completa alineación con la verdad intelectual, contextual, experimental, revelada de Dios al ser humano por medio de Cristo. Estas doctrinas promueven la fe verdadera y una vida piadosa. La sana doctrina es fundamental para el crecimiento espiritual y la estabilidad de los creyentes y su salvación, ¿no? En 2 Timoteo 1:13, Pablo exhorta a retener las formas de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Sanas palabras en Cristo Jesús, no las palabras de Pablo de manera individual. Tito 1:9 y Tito 2:1 enfatizan la importancia de mantener la palabra fiel y exhortar con sana enseñanza, destacando la necesidad de doctrinas fundamentadas en Cristo como cabeza de la comunidad y piedra angular, donde los profetas hebreos y apóstoles están subordinados a la autoridad de Cristo. El concepto de sana doctrina, derivado del griego higiainousa didascalia, me perdonarán pues obviamente mi lectura del griego, lo estudio poquito a poco, ahí estoy aprendiendo. Literalmente significa enseñanza saludable o constructiva. Esto es como Tito 1:9 se refiere a enseñanzas que fortalecen y benefician tanto al individuo como al grupo, promoviendo cohesión y bienestar. La raíz griega higiaino, que significa estar sano, asocia este tipo de enseñanza con estabilidad, claridad y un efecto positivo de la vida práctica. Desde una perspectiva académica, estas enseñanzas pueden analizarse como principios éticos y morales que resisten el paso de tiempo por su capacidad de adaptarse a diversas circunstancias y ofrecer soluciones constructivas. La sana doctrina representa una forma de conocimiento aplicado que fomenta la resiliencia y el desarrollo integral, especialmente hacia la mente de Cristo. Análisis crítico y académico. La sana doctrina no solo es un conjunto de enseñanzas espirituales, sino también un marco ético y moral que guía la vida práctica de los creyentes. Esta doctrina se caracteriza por su alineación con la verdad revelada en Cristo, lo que hace resistente a la corrupción y a la desviación. En 2 Timoteo 1:13, Pablo exhorta a retener las formas de las sanas palabras en fe y en amor en Cristo Jesús. ¿Sí? Es muy importante repetir esto, subrayando la importancia de mantener una enseñanza fiel y auténtica ceñida tácitamente al Espíritu,
y mente de Cristo. Es que no cabe otro más. Tito 1.2 y Tito 1.9 y Tito 2.1 enfatizan la necesidad de mantener la palabra fiel y exhortar con sana enseñanza, destacando que estas doctrinas deben estar fundamentadas en Cristo como cabeza de la comunidad y piedra angular. Esto implica que cualquier enseñanza que no esté alineada a la autoridad de Cristo debe ser rechazada de inmediato, ya que cualquier intento de establecer doctrinas independientes o individuales a partir de los profetas hebreos o apóstoles es considerado prevaricato contra la ley de Dios y de Cristo, porque lo declaran las mismas escrituras bíblicas. Vuestros enseñadores que prevarican, dice un profeta del Antiguo Testamento, si no estoy mal, Jeremías. Ciencia de justicia y proceso testimonial. La ciencia de justicia y el proceso testimonial son elementos cruciales en la construcción y sobreedificación de la sana doctrina. La ciencia de justicia se refiere a la aplicación del principio de boca de 2 o 3 testigos que aseguran que las enseñanzas sean juzgadas con justo juicio interno y externo, integrado a la instrucción de 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, no 4. Sí, él nunca dijo 4, él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio. Ya después de 4 ya Jesús no está ahí. El proceso testimonial implica la verificación y validación rigurosa de la doctrina a través de múltiples testimonios que empiezan por Cristo y son fundamentados y argumentados por los profetas hebreos y apóstoles como un cuerpo. Cristo es la máxima autoridad doctrinal. Miren, no se les olvide este principio. Y cualquier enseñanza debe ser evaluada en función de su alineación con la verdad revelada en él, de boca de 2 o 3 evangelistas, por supuesto, porque de un solo evangelio tampoco sale la doctrina de Jesucristo, ¿sí? A menos que tenga un peso muy enorme en los profetas y en los apóstoles, ¿sí? Ahí está el caso, que no le gusta obviamente a los religiosos, de la historia de Lázaro y el rico, que es un caso totalmente solitario, el tema del seno de Abraham. Eso no existe ni en los profetas hebreos, ni existe en los apóstoles, mi hermano. ¿Qué es eso del seno de Abraham? ¿Sí? Que los montes Elíseos y el Averno y el Tártaro, ahí está. ¿De dónde viene su tal historia de rico y Lázaro? O ¿qué me dice de las bodas de Canaán? ¿Qué tanto problema le trae a la doctrina cristiana esas tales bodas de Canaán? Que no tiene ningún fundamento en los profetas hebreos que Jesús vaya a ser alquímico. ¿Sí? El quien convertía el agua en vino era el dios Baco. ¿Sí? ¿De dónde trajeron esa historia de Canaán y se la metieron ahí al Evangelio de Juan? ¿Ya saben de dónde? ¿Autoengañados? ¿Engañados por la pluma mentirosa de los cristianos? Los profetas hebreos y apóstoles, aunque fundamentales en la revelación de Dios, no deben ser vistos como fuentes independientes de doctrina. Su testimonio debe estar siempre subsumido bajo la autoridad de Cristo, quien es la piedra angular y fundamento de toda la doctrina del conocimiento de la verdad. Gústenos o no nos guste. Argumentos múltiples de testigos. La sana doctrina se construye sobre una base sólida de testimonios confiables y auténticos. En Juan 14:6 Jesús declara ser el camino, la verdad y la vida. O sea, su testimonio de boca de 2 o 3 evangelistas es fundamental. O de boca de un solo evangelista, pero con una fuerte argumentación de profetas hebreos y apóstoles. Ojo con eso. Ojo, porque en los evangelios estos apóstatas de la fe cristiana metieron historias y menos mal no sabían que tenían que meterlas en 2 evangelios, sino en uno, como las que nombramos anteriormente. Es que son tan bruticos. Por eso es que Jesús les dice que les deja escondida toda esta ciencia a los sabios y entendidos y se la da a los niños, estableciendo así su autoridad como la fuente definitiva de verdad. En Hebreos 1:1-2 se enfatiza que Dios ha hablado finalmente por su Hijo Jesucristo, lo que subraya la importancia de alinearse con la doctrina de Cristo. En 1 Corintios 15:3-4, Pablo menciona la resurrección de Cristo como el testimonio clave de la verdad de la fe. Este evento es un punto de referencia crucial para validar cualquier enseñanza que se proponga como auténtica. En Romanos 10:9 se establece que la confesión de fe en Cristo como Señor y la creencia en su resurrección son fundamentales para la salvación, lo que subraya la importancia de la sana doctrina en la vida espiritual del creyente. En resumen, la sana doctrina es un concepto bíblico que nos recuerda la importancia de discernir
entre enseñanzas falsas y verdaderas, especialmente aquellas que están alineadas con la verdad revelada de Cristo. Esta distinción es crucial para evitar el engaño, fomentar el pensamiento crítico y mantener una conexión auténtica con la mente de Cristo. La responsabilidad individual y colectiva de discernir y promover la verdad es esencial para asegurar que nuestra fe y prácticas mentales y espirituales no sean engañosas, sino que reflejen verdaderamente la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Para terminar, una conclusión. La categorización doctrinal de las Escrituras subraya una realidad ineludible, la responsabilidad tanto individual como colectiva de discernir la verdad y vivir conforme a ella. Cada enseñanza que abrazamos moldea no solo nuestras creencias, sino también nuestras acciones y en última instancia nuestro destino espiritual. Las doctrinas humanas y de error, así como las influencias del adversario disfrazadas de verdad, son un recordatorio del peligro que supone apartarse de la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para seguir interpretaciones humanas que siempre generan error o conveniencias culturales. Por ello, es imperativo que cada creyente asuma con seriedad su llamado a la vigilancia, la reflexión y la fidelidad a la sana doctrina revelada por Cristo. Esta responsabilidad trasciende lo personal. Como comunidad debemos ser guardianes de la verdad, identificarnos mutuamente y rechazando todo aquello que desvirtúe el mensaje puro del Evangelio de Jesucristo. Porque no es el Evangelio de los apóstoles, ¿no? Ni el Evangelio de los profetas hebreos. ¿Qué dice la palabra? El Evangelio de Cristo. Un tiempo de confusión y relativismo. En tiempos de confusión y relativismo, no. Que en el que vivimos nosotros, la modernidad líquida, por ahí está el video de las señales antes del fin. Nuestra respuesta define no solo nuestra fe, sino también el legado espiritual que dejamos a futuras generaciones. La verdad requiere compromiso y el compromiso exige acción. ¿Sí? Vamos a acusar a judíos y gentiles por su apostasía continua. Vamos a acusar al cristianismo, las 6 iglesias de Apocalipsis desobedientes que tienen que arrepentirse. Las vamos a acusar fervientemente en este canal. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendimos que nuestra cabeza es Jesucristo. Y al entender esto, pues, Cristo pues da autoridad, mi hermano. ¿A quiénes? Pues a los que lo seguimos a Él, que eso nos puede causar la muerte. Dichosa, bienvenida, ganancia. Para mí el morir es Cristo. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén y amén. Bienvenidos entonces, espero que hayan llegado hasta este punto. El Señor les continúe bendiciendo, los llene con la gracia y la fe en Cristo Jesús. Recordando que la fe que vence al mundo es la fe en el Hijo amado, que Él es nuestra cabeza, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro abogado fiel y verdadero, que Él es la piedra angular. Démosle gloria y honra a Jesucristo nuestro Señor. Hijo de Dios, a Él oíd, el único mandamiento del Padre en todo el nuevo pacto. Bendiciones a todos y muchas gracias.